podemos centrarnos solamente en un espacio de protección o solamente en el de sanción como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. Así que con mucha responsabilidad los abogados tienen que asumir este espacio de capacitación para tener la herramienta que les va a servir a usted poder acudir a una audiencia de un proceso de violencia familiar y que ya deje atrás ese chip como abogado penalista, porque esa estrategia como abogado penalista dentro del espacio de protección con las nuevas reglas no le va a ser muy útil. O usted tal vez con la ritualidad de un proceso civil, de las audiencias civiles que usted ha tramitado antes o que ha estado presente, va a ese proceso y dice, bueno, al final es civil, estamos dentro de la subespecialidad y también va a tener algún tipo de dificultad. Entonces, señores, hoy me voy a centrar también un poquito en eso. Sé que lo que nos ha tocado hoy es el espacio de el servicio de atención y recuperación de las víctimas. Sobre todo en este espacio de atención y recuperación van a intervenir varias entidades. Ahora voy a mostrar justamente las diapositivas. ¿Cuáles serían las principales entidades encargadas del tema de la recuperación de víctimas? Recuerde usted que nuestra ley 30364 aborda desde la prevención hasta prevención, sanción, erradicación, e incluso nos habla de una reeducación. Es decir, no solamente se centra en la víctima, sino esta ley, intentando ser completa, también abarca una visión respecto a la víctima, pero también qué hacemos con el denunciado. Y yo no llamo agresores, porque todavía no estamos en el ámbito de sanción. Ya cuando usted esté con su profesor de penal, muy buenos que están también aquí, dentro de la familia de Audiápolis, ellos ya podrán determinar dentro del espacio de sanción si es que en realidad se logra derrotar ese principio de inocencia, para que usted los llame agresores. Así que muy bien, señores, miren, ya estamos en esta sesión ya de clase avanzados, ustedes ya hemos trabajado en las clases anteriores el tema de los ejes, el tema de los criterios, el tema también de cómo establecer un nivel de riesgo. Hoy tenemos una partecita específica que es respecto a niveles de riesgo. Hoy voy a enfatizar en eso porque se convierte en un espacio neurálgico el tema de la valoración de riesgo. Antes no le decíamos caso, casi no era tan importante porque decíamos, bueno, ¿para qué vamos a estar valorando riesgo? Sí, en todos los casos se nos va a prescindir de audiencia, pero ya no, señores. Ahora ya como abogados tenemos que estar atentos a ver si la juez motivó bien o no el nivel de riesgo, si identificó o no, o tal vez por su pereza, no quiero ser injusta con los colegas, pero no quisimos convocar audiencia y nos resultó más fácil dictar nuestra medida de protección. Así que hoy usted tiene la herramienta clave. Ya no tenga miedo de apelar. A veces, doctora, tengo miedo de apelar porque ¿para qué? La sala me va a confirmar, porque todos los casos la sala me confirma. No, señores, ya no. Incluso las salas ya empiezan a declarar la nulidad de estas resoluciones por no haber convocado a la audiencia, por no decir, algo tiene que decir el señor denunciado, algo tiene que decir. Tal vez ese día él ni siquiera se encontraba, tal vez el señor materialmente era imposible que en ese espacio haya realizado. Así que atentos a la clase de hoy, señores, muy interesante porque estamos cansados de escuchar tal vez conceptos tradicionales de vamos a proteger a las mujeres y bla, 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 y que solo la declaración de víctima es suficiente. Ese discurso ya se está dejando un poquito atrás a la luz de las últimas modificatorias. Ahora se suma un espacio nuevamente post-pandemia, porque ya no estamos con la pandemia encima, ya a partir de un discurso que según el tipo de riesgo va a conllevar a que sí tenga una participación la parte denunciada. Algo nos tiene que decir el denunciado y eso va a ser vital. Y ahí es donde yo voy a enfatizar con ustedes. Cuando usted, abogado, dice, bueno, yo ya me matriculé en Audiápolis, estoy listo, me voy a ir a mi audiencia. ¿Y qué va a pasar? Usted se va a audiencia. Y en la audiencia cree que la dinámica de la audiencia de violencia familiar es la dinámica tradicional de un proceso penal o un proceso civil. Y ahí usted se equivoca. Yo, por ejemplo, en audiencia les voy comentando mientras que se van conectando, porque sé que es a ustedes lo que les importa. También importante es, doctora, ¿qué digo en audiencia? Ya, me presento, ya. No quería aceptar llevar casos de violencia porque eran muy sencillos para mí, doctora. Yo me gusta más el tema penal, me gusta más el tema civil. Yo casi, medidas de protección no, porque encima que son muy rápidas, 3 días para apelar, ¿en qué espacio? Bueno, pero usted va a la audiencia y como abogado, ¿cuál es su participación?
¿Cuáles son las reglas? Doctora, yo me espero porque al final el juez es el director del proceso. No, señores, tenemos que identificar bien que esta audiencia es de actuación inmediata. Y yo escucho abogados que en plena audiencia me dicen, doctora, como posteriormente vamos a probar con los videos de que mi patrocinado estaba en ese momento en Hawái, correcto, posteriormente, tal vez para la apelación, porque en mi espacio de protección, esa es la única sesión que usted va a ser citado. ¿Qué, doctora, no puede haber dos? Claro, por ejemplo, me faltó hacerle una entrevista al niño o niña adolescente porque la víctima dice que estuvo presente los hijos. Y ahí ustedes saben cuántas de las víctimas, para generar un espacio de agravante ya en el ámbito penal, dicen en presencia de los niños. Doctora, me agredió en presencia de mis hijos. Me insultó en presencia de mis hijos. Y cuando hay presencia de niño, niña, adolescente por grupo vulnerable, usted ya lo ha venido estudiando, en ese espacio, uno, incrementa el nivel de riesgo, recuerdan, personas dependientes respecto de la víctima, se incrementa el nivel de riesgo, y en el ámbito de sanción, en tu ámbito penal, constituye un agravante, ¿correcto? Entonces, señores, qué peligroso eso de en presencia o no. Doctora, ¿y qué pasa si mis niños tienen 16, tienen 15 años? Ya no son tan niños, ¿verdad? Son adolescentes. ¿Y por qué no los podría yo convocar? Porque el denunciado tal vez, puede ser que en audiencia usted como abogado del denunciado dice, doctora, efectivamente hubo tal vez una discusión, hubo un espacio de una situación alturada en la que estábamos tal vez cuestionándonos el tema de la economía del hogar, qué sé yo. Puede ser, puede darse. O sea, tampoco debemos pensar que dentro de un espacio de una relación afectiva no puede haber algunas situaciones que pueden generar ciertos conflictos. Eso no justifica agresiones, adjetivos, agresiones verbales, adjetivizar el cuerpo de la mujer, la apariencia, la conducta. Eso es diferente. Y querer menoscabar su dignidad como mujer, eso es otra cosa. Pero de que pueden haber discusiones, claro que pueden haber discusiones, señores, ¿quién no? Pero el argumento sólido de ustedes, voy a derrotar la declaración de la víctima. ¿Cómo derroto la declaración de la víctima? En un espacio en el que usted va a audiencia y tiene una balanza, que señores, miren mis manos, acá está la víctima, acá está el denunciado. ¿Así es la balanza cuando vas a audiencia de medidas de protección o la balanza está así? Aquí la víctima y aquí el denunciado. Y eso, usted no me va a decir, doctora, es desigualdad. Discriminación, no. Usted sabe que se puede dar un espacio de trato diferenciado cuando identificamos categoría vulnerable. Ya usted maneja sus reglas de Brasilia, ya estamos ya avanzando en un espacio de una clase ya de un diplomado en la que hemos visto ya marco internacional, y hemos visto marco regional, hemos visto marco nacional incluso. Entonces, ya usted sabe que cuando hay categoría vulnerable, la balanza no va a estar al mismo espacio. La balanza va a estar literalmente inclinada hacia la mujer, porque la estadística la respalda. Esa estadística de que es grupo vulnerable y que dentro de una relación afectiva, ya la Defensoría del Pueblo estableció que hay un nivel de subordinación en su mayoría. Hasta el Tribunal Constitucional lo ha dicho en algunas sentencias. Para eso usted tiene la 3378-2019, que siempre la conversa. Bien, doctores, entonces usted va a la audiencia y usted cree que va a ir a la audiencia simplemente a decir, con su dicho, va a querer equiparar la balanza del dicho de la víctima. ¿Usted cree que así va a ganar? Si solo tiene el dicho del denunciado y tiene por este lado la declaración de la víctima, que es el dicho de la víctima, doctores, alguien aquí, por favor, me puede decir si en una audiencia de medidas de protección, solo con el dicho del denunciado, voy a poder derrotar la declaración de la víctima bajo el contexto de ámbito de protección. Va a ser imposible. ¿Pero qué podría hacer usted? Doctora, mis hijos, quien indica ha estado presente en el momento de los hechos de violencia, tienen ya 14, 15 años. Ellos pueden, doctora, si se solicita tal vez, si usted solicita que se pueda realizar una entrevista con ellos, y eso que ni siquiera él me lo debería pedir, porque, por ejemplo, en mi caso, en mi judicatura, yo de oficio, cuando identifico presencia de niño o niña adolescente, identifico, ¿alguien me puede decir bajo qué parámetros yo podría hacer la entrevista al niño o niña adolescente? ¿Qué parámetros utilizo? Grado de, nivel de madurez, 1.
autodeterminación. Correcto. Que no es lo mismo que la edad, doctora, ojo. No porque el niño tiene 15 años, entonces él me tiene que dar una comunicación asertiva conmigo y que lo que él me diga, porque puede ser que a los 15 años él igual tiene una alienación parental, puede ser. Pero yo tengo que identificar, por eso es que el juez, yo siempre digo, ¿no? En el caso del juez de familia, qué importante que utilice el apoyo del equipo multidisciplinario para poder identificar ese tipo de situaciones. Si no, nos tendremos que convertir en psicólogos también para poder identificar en una audiencia alienación parental. Y no lo vamos a poder hacer. Pero ahí es la herramienta de usted como abogado del denunciado, pues. Usted suma entrando, no solamente con su dicho, sino insertando una declaración del niño o niña adolescente, que no lo va a hacer usted, sino le va a pedir a la juez que lo haga. Y ya de por sí va a tambalear el proceso. ¿Qué pasa si esos niños en realidad niegan totalmente la existencia de los hechos? Es más, indican que vienen siendo afectados por su madre o por su padre, dependiendo de quién sea el denunciante. Que ella es la que los golpea, que ella es la que los castiga, y las discusiones son porque su papá siempre le grita y le dice, tal vez gritándole o la reclama, que no los golpee. ¿Puede pasar eso? Claro que sí. ¿Y cómo cambia la figura, no? Y qué importante haber citado audiencia, porque si no nos quedamos solamente con la declaración de la víctima y cerrado, y medidas de protección y punto. Pero ahí, señores, la exigencia ahora de que el denunciado algo tiene que decir. Doctora, y en todos los espacios yo le tengo que pedir que algo tiene que decirme el denunciado, porque sería un contrasentido con la ley. Si la ley me exige rapidez, doctora, en 24 horas emítame usted la medida de protección. Ya sabe usted que con la modificación, 24 horas para todos los tipos de riesgo ahora, señores. Ya no hay que 72, 48, nada. 24 para todos con la 31715, con la modificatoria. Me vuelve más rigurosos en el tiempo, en el plazo, pero por otro lado, me exigen algunos niveles de acreditación, me exigen audiencia. ¿Cómo notifico en 24 horas audiencia? ¿Se han puesto a pensar en esos supuestos? Señores, el tema de las 24 horas se da para los riesgos severos, en su mayoría. Riesgo leve y riesgo moderado es citación a audiencia. Y en citación de audiencia, cuando no ha habido flagrancia de por medio, sí te lo verá usted el denunciado. ¿Dónde lo encuentra? En un Perú donde el nivel de alquiler de cuartos o de viviendas es altísimo, el tema de la migración. Identificar un domicilio es peor que en alimentos, porque en alimentos ya sufrimos, ¿se acuerdan? En alimentos sufríamos para encontrar el denunciado. Ya, en violencia mucho más. Es la misma problemática. Y esa problemática, señores, va a cambiar solo cuando RENIEC genera una exigencia, y eso que es un marco normativo, de que todos los ciudadanos, porque incluso ustedes, revisen su DNI. Si el domicilio que aparece en su ficha de RENIEC es el domicilio en el que ustedes ahorita están conectados, y estoy seguro que más de uno no lo es. Porque el espacio de migración por los trabajos, por los estudios, nos hacen que no tengamos esa cultura de estar modificando nuestro domicilio, tengamos un domicilio como se ve en otros países, por ejemplo, un correo electrónico para todos, para que tengamos como una casilla, supuestamente, y que sea de obligatoria lectura y que ahí te llega y punto. No, señores, eso no se da todavía acá en Perú. Estamos muy lejos de que se dé eso. Entonces se convierte en una dificultad. Y esa dificultad tiene cola. ¿Saben por qué? Qué difícil notificar una medida de protección. Por último, ya, la dificultad en la audiencia. Ya, por último, lo hiciste sin el denunciado porque no lo lograste notificar. Válidamente, pero igual la urgencia requería que realices tu audiencia, con víctima nomás. Puede ser que lo flexibilices, porque acá en las reglas, lastimosamente estas reglas aquí puede ser. Sin embargo, ya tienes la medida y no lo puedes notificar al denunciado todavía válidamente. No, doctora, agoto ficha de RENIEC. Vamos a ver si cuando tú quieres pedir desobediencia a la autoridad, cuando ya él vuelva a hacerlo, encuentre como sea la víctima, vuelve a ejercer acto de violencia en el delito de desobediencia a la autoridad, hacer efectivo el apercibimiento en la resolución, pueda ese proceso continuar sin problema, pese a que no hubo una notificación, porque ellos cuestionan la validez de esa notificación respecto a que no llegó prácticamente en su mano del denunciado, para que él tome conocimiento de las prohibiciones o impedimentos que tiene de ejercer nuevamente violencia en contra de la víctima.
Esto, señores, es parte de este sistema, y por eso es que el día de hoy que nos toca hablar del sistema de recuperación de víctimas, nosotros dentro de las medidas de protección que emitimos y cautelares, y que nos han cuestionado mucho, es, doctora, usted emite cual psicóloga una medida de terapia psicológica, la famosa, y la terapia reeducativa, que usted es psicóloga, para que usted determine que tiene que pasar alguien terapia, o cómo usted sabe que tiene que pasar una persona terapia. Señores, el tema está asociado con una política nacional que debe estar fortalecida en el tema de la salud mental. Sin embargo, y ustedes han escuchado, post pandemia se ha agudizado el tema de la salud mental y no nos damos abasto. Por ejemplo, en mi caso, yo soy juez de violencia y nosotros dictamos casi en la totalidad de casos, indistintamente de que se emita medida o no o de protección, que se dé la atención de la terapia psicológica. Entonces está colapsado el sistema de salud mental. Y cuando usted quiere, y usted es abogado del denunciado, su patrocinado es el denunciado. Y usted, doctora, imagínese que a nivel fiscal ya se archivó el proceso, a nivel fiscal. Y usted quiere que se haga lo propio a nivel de protección. Entonces dice, bueno, doctora, yo sé que eso no tiene un efecto inmediato, pero voy a solicitarlo. Adicional a eso, la jueza les va a pedir al salud mental que le remita un informe de si es que su denunciado o el supuesto denunciado, el supuesto agresor acudió a la terapia. ¿Y qué creen que pasa muchas veces? Doctora, todavía ni siquiera hay cita, porque está colapsado. Porque ya usted quiere sacar cita y le van a dar, pues, ¿para cuándo la cita? Y lo que dice José Velázquez, doctora, muchas veces es la víctima la que tiene que informar al juzgado que el denunciado no va a la terapia. Y ahí José Velázquez parte de un principio de supervisión y cumplimiento de las decisiones judiciales. Y bajo la ley 30364 y su reglamento, corresponde que el juez de oficio, puede ser que le pregunten a usted, ¿quién es el que tiene que, de obligatorio cumplimiento? ¿La Policía Nacional? El juez. La Policía Nacional lo que tiene que hacer es elaborar un informe dentro de 15 días y tener que remitir si es que se ha dado la correcta notificación, si es que la víctima ha acudido, por ejemplo, a hacer el reconocimiento médico legal o la pericia psicológica. Y claro, lo que me están señalando aquí que estoy viendo ya, me dicen, doctora, claro, es terrible porque a veces queremos que los denunciados vayan, pero no hay citas. Y día a día seguimos enviando para salud mental. Doctora, ¿cómo puedo hacer en ese caso? Miren, ¿saben qué hago yo como juez? Y ya va a depender mucho. Hay personas que por sus trabajos, incluso, por ejemplo, le dicta medida de protección aquí en contra, en Trujillo, pero él vive en Lima. Entonces, lo que podrían hacer en ese espacio es solicitar que el oficio se remita a Lima. Y eso es algo tan sencillo, se le puede dar. Pero después sin Lima, ustedes dirán, doctora, en Lima está peor que acá. Ya, miren, yo lo que en algunos espacios, y eso va a depender mucho del criterio del juez, yo trabajo en una empresa que nos brinda terapia psicológica. Una terapia que nos brinda la institución. ¿Es igual a la terapia que tiene que darle el centro de salud? No es igual. Porque yo estoy disponiendo que sea en el centro de salud esa terapia reeducativa o esa terapia psicológica para que supere la víctima el trauma que ha vivido. Pero en el caso de la víctima o en el caso de el denunciado, algunas veces me dicen, doctora, dentro del contexto va a determinarse si es que puede continuar una terapia dentro de su centro de trabajo. Pero tiene que ser una terapia obviamente supervisada. Ojo, yo no estoy señalando de que eso sea efectivamente un cumplimiento al 100%, pero si en algún momento la víctima tal vez quiere denunciar incumplimiento de medida por el no haber acudido a la terapia, tendremos una justificación de que no hay un ticket de salud mental próximo o en el espacio en donde él está se ve imposibilitado, pero está llevando terapia dentro de su centro laboral y aquí está la documentación y el informe que está llevando la terapia. Obviamente, señores, en el espacio de protección es un espacio bien flexible. Bien flexible. Aquí nosotros no somos ámbito penal. En el ámbito penal sí tiene que ser un cumplimiento a rajatabla, pero en el ámbito de protección se pueden evaluar algunos supuestos, ¿correcto?
Bien, voy a empezar a compartir las diapositivas ya para ordenarnos un poquito y voy a empezar a responder algunas preguntas también que me están poniendo aquí en la cajita. Espérense un momentito para abrir. Veo que ya se están... Esto, aquí está, aquí estamos. Señores, y dentro de este proceso de prevención, para el tema de víctimas, que ya les indiqué que va en un abanico, hay instituciones que están directamente relacionadas con la finalidad de proteger a esta víctima de violencia. Y dentro de ese espacio de protección, la gran pregunta es, doctora, ¿dónde puedo denunciar? ¿O quiénes me pueden apoyar respecto al tema de denuncia? Hay algunas confusiones, algo que puede ser tan sencillo, todavía he escuchado algunas confusiones respecto de que, doctora, ¿tendría que ir solamente a la Policía Nacional o la comisaría? Bueno, o la comisaría que forma parte de la Policía Nacional. ¿O tengo que ir necesariamente a una comisaría que funcione un centro de emergencia mujer? Señores, miren, como una parte de una política del Estado de facilitar accesos y también darle un acompañamiento a la víctima. No es que la víctima un día despierta y dice, oh, el día de hoy voy a salir del ciclo de violencia. No va a pasar eso. La víctima muchas veces sometida por algunas situaciones económicas, de dependencia, relaciones tóxicas, entre otras cosas, incluso por los propios dependientes que tiene, es decir, 3, 4 hijos a cargo y que le impide, ya que no tiene el recurso económico para poder trasladarlos a otro espacio y romper ese ciclo de violencia. Sí, doctora, yo me quiero separar del denunciado, pero él es el que da el sustento dentro de la casa. Yo no tengo ese sustento. Entonces, ¿cómo podría yo irme con mis hijos? El Estado te va a decir, no te preocupes, nosotros te vamos a dar una pensión anticipada de alimentos, te vamos a dar una asignación económica de emergencia, etc. Señores, pero seamos sensatos también. Esa víctima de violencia que sale el día de hoy va a ser hasta encontrar un espacio de albergaje para la víctima y darle toda la atención que ella requiere, así como para ella, como de sus dependientes, de sus hijos, no es una tarea muy sencilla, ¿no? No es una tarea que si en este momento, siendo las 9 de la noche, llega una víctima de violencia a la comisaría, no crea usted que en ese mismo momento esa víctima va a ser albergada con sus hijos en un espacio seguro, con una comida caliente y el día de mañana lo propio. No creo que pase eso. Porque el sistema, lastimosamente, por más que incluso con la ley que ya les voy a mencionar, que se apruebe este año a partir de la creación de hogares temporales. Y eso es algo muy importante porque ya se había dado un espacio de creación de hogares temporales, pero ahora se le ha posibilitado que el gobierno, y atentos aquí los que están en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, antes nos quejamos y decíamos, doctora, como gobierno local, yo no tengo la específica de gasto para poder utilizarlo en el fortalecimiento de la creación de hogares temporales para víctimas de violencia. Esa es la primera de las excusas. Sin embargo, ya con este decreto que se ha dado este año, se habilita para que el propio gobierno regional, es decir, su gobierno regional y su municipalidad puede consignar en su específica de gasto específico para hogares temporales. Así que ya no hay pretexto. Si usted trabaja dentro de una institución, llámese municipalidad o gobierno regional, señores, presione, por favor, suma esfuerzos y presione para que puedan implementar estos hogares temporales. Correcto. Entonces, usted se puede ir a la comisaría de manera directa. Ministerio Público podría ir también de manera directa. Puede ir, doctora, de manera directa al Poder Judicial. Puede ir también al Centro de Emergencia Mujer. Y mi pregunta para los conectados es, si voy directo al Centro de Emergencia Mujer, ¿puede el Centro de Emergencia Mujer llenar la ficha de valoración de riesgo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes?
A ver, veo sí, no, sí, no, sí, no, sí, 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 no, no, no. Sí, sí, no, no, no. Están, miren, hay un porcentaje sí y otro no. Doctores, y si va directamente al Poder Judicial, ¿la juez puede llenar la ficha de valoración de riesgo? ¿Qué dicen? ¿La juez llena la ficha de valoración de riesgo? Porque la víctima llegó. Mira, ayer he tenido un caso que la víctima llegó directo a mi despacho y me dice, doctora, mire, acabo de ser golpeada, no me atienden en la comisaría, están con un montón de gente, yo he venido para acá directo a usted. Pero Esmeralda, en el caso ha llegado directamente al Poder Judicial, porque si fuese al Ministerio Público, esa es otra pregunta. Te pregunto si la juez lo puede llenar. Muy bien, María del Rosario, correcto. Muy bien, estimados, miren, si bien es cierto, son preguntitas con trampa, el Centro de Emergencia Mujer, primero señores, no llena ficha de valoración de riesgo. Doctora, ¿por qué? Si a mí me han dicho que sí puede el Centro de Emergencia. Señores, ¿quién conforma el Centro de Emergencia Mujer primero? Desde ahí parte usted. Abogados, ¿verdad? ¿O no son los del Centro de Emergencia, no son abogados, psicólogos, asistentes sociales? Claro. Y dentro del Centro de Emergencia Mujer, ¿cuál es su función? Acompañamiento de la víctima. El acompañamiento es antes, durante y después. Es decir, antes para darle fuerza a la víctima. Tú puedes salir del ciclo de violencia, mira, registra, no te quedes, vamos a denunciar, etcétera. Campañas de sensibilidad, puntito para el Centro de Emergencia. Y cuando ya te va a acompañar a denunciar, te acompaña a denunciar. O puede ser que te haga ahí mismo en la comisaría, esté presente como tu abogado que es, y haces tu acta, la policía hace el acta, todo. Pero y después de eso, de que tú ya denuncies y tienes tu medida de protección, el Centro de Emergencia Mujer, ¿qué hace? Después, en el espacio después, acompaña de manera posterior, incluso para ver si es que la víctima va a la terapia, si es que no retoma el ciclo de violencia, etcétera. Acompañan. Entonces, si hace acompañamiento, si hace seguimiento, ellos que son parte o no son parte del proceso. El Centro de Emergencia Mujer cuando asume, se mimetiza con la víctima, ¿correcto? Y si se mimetiza con la víctima, ¿cómo va a poder llenar una ficha de valoración de riesgo? ¿Cómo podría llenar la ficha de valoración de riesgo? Es como que usted misma, la víctima, llena su ficha y entonces, claro, no puede llenar la ficha de valoración de riesgo. No puede ser juez y parte. Bueno, por decirlo así, ¿no? Señores, pero yo acá les estoy diciendo que usted puede ir a denunciar a la policía y la policía le puede llenar la ficha, claro, el efectivo policial. Incluso puede ser un efectivo que sea de la comisaría especializada en tema de violencia o puede ser, claro. Entonces, no, peor, Luis Alberto, la de una peor, no puede llenar mi ficha de valoración. Ahora, diferente es que hay una ficha que tiene la de una, que no es la ficha de evaluación de riesgo en el espacio de medidas de protección, sino que es una ficha que ellos tienen, así como el centro de salud, que tiene un protocolo y una ficha de llenado, que eso es otra cosa. Estamos hablando de la ficha de valoración de riesgo como instrumento de valoración del riesgo. Ojo, no se vayan a equivocar. Usted puede ir a acudir a la policía y la policía le va a llenar la ficha. Usted puede ir al Ministerio Público, señor, pero si va al Ministerio Público, ¿le pueden llenar ahí? El programa Aurora del CEN, Regina, es justamente el Centro de Emergencia Mujer, que estamos hablando, pues, ¿no? Ellos no pueden llenar de manera directa. Y usted puede ir al Poder Judicial. ¿Y que el Poder Judicial le llena la ficha de valoración de riesgo? ¿Sí o no? El Poder Judicial. Claro que sí. El Poder Judicial sí. Pero la pregunta era, ¿lo podrá llenar la juez? Ahí sí no. Claro que no. ¿Cómo no va a llenar la juez? Si se supone que nosotros como jueces lo que vamos a hacer para el tema de identificación y nivel de riesgo es tomar como la primera muestrita del nivel de riesgo, ¿quién me va a dar? La ficha de valoración Aviso de Microsoft Remote Desktop. Llenado. We couldn't connect to the remote PC. Mac cerrando. El equipo multidisciplinario, me dice Esmeralda, a nivel de Poder Judicial. Correcto.
Y Silvia me dice, doctora, ¿y las UPEs qué van a estar haciendo? Por ejemplo, si es un castigo físico de padres, pero un castigo físico y cruel de padres a hijos. ¿Qué hace la UPE? La UPE es la unidad de protección especial, justamente, que va a tener que darle ese espacio de protección de manera directa. Y ahí fue una cefda, me dice, doctora, ¿y en fiscalía quién lo llena? En fiscalía lo puede llenar cualquier persona, lo puede llenar el asistente de función fiscal, lo puede llenar el propio fiscal, porque ahí no hay una contaminación. Porque el juez, ¿acaso el fiscal dicta la medida de protección? A ver, pregunta. ¿Quién dicta la medida de protección, señores? ¿El juez o el fiscal? Respondan. Entonces, ¿qué problema hay si es que el fiscal lo llena? Y otros me dirán, doctora, lo que pasa es que Luis Alberto me dice el fiscal. No, Luis Alberto, el fiscal no. Pero tal vez te confundes porque a veces el fiscal, cuando, por ejemplo, tiene que generar un acta de entrega del niño, a veces, dice, ¿no? Y que se dispone que como medida, a veces lo he visto incluso, ¿no? Ponen como medida de protección, se le entrega a la abuela, mientras tanto el fiscal de familia, ¿no? Puede consignar mientras que se resuelva el caso por la UPI, por ejemplo, ¿no? Pero no es así. Lo que el fiscal tiene que hacer es solicitar la medida de protección al juzgado. Muchas veces el fiscal de familia lo solicita. No hay ningún problema, Alicia, claro que sí. Correcto. Entonces ya usted sabe, de Muna no lo puede hacer, el Poder Judicial no lo puede hacer el juez, tiene que ser cualquier otro secretario, asistente, asesor administrativo, etc. Correcto. Y dentro de este espacio de protección a la víctima, el sistema, como han puesto ustedes, el sistema Alegra y el sistema Aurora, que también tenemos, y dentro de espacios educativos tenemos el programa Si Se Ve, o sea, tenemos un montón de programas de protección para víctimas, porque en ese espacio no solo víctimas son mujeres, también tenemos víctimas ancianos, tenemos víctimas niños, niñas y adolescentes. Y ya les he comentado en las clases pasadas, en espacios educativos. ¿Y acaso no tenemos víctimas en espacios universitarios? ¿Y acaso no tenemos víctimas en entidades públicas o en entidades privadas? Claro que sí. Entonces, la gama de protección para toda esa cantidad de víctimas en varios espacios educativos, deportivos, profesionales, universitarios, preuniversitarios, los que callamos los hombres. Claro que sí. Es que cuando Luis Alberto, a veces nos dicen, doctora, ¿por qué tanta protección a los hombres, a las mujeres y por qué no a los hombres? Siempre se escucha eso. Y yo entiendo que las reglas ahora están dadas favoreciendo de manera histórica casi a las mujeres. Pero también, Luis Alberto, tengamos en cuenta que ahora ya puedes tener una participación como denunciado, ¿correcto? Ya puedes tener una participación en tu ámbito de protección, ¿ya? Ahora, lo que me dices, ley 3364, pero existe, claro, cuando eres integrante del grupo familiar, no importa el tema de si tú eres hombre o mujer, incluso integrante del grupo LGTBIQ+. Recuerden su artículo 7. ¿Alguien tiene su artículo 7 de la ley 3364? En su inciso A y su inciso B establece A, protección a la mujer durante todo su ciclo de vida, es decir, niña, adolescente, adulta mayor, y B, integrantes del grupo familiar. Y dentro de integrantes del grupo familiar, usted claramente sí puede darse el espacio de sujeto activo, hombre, y sujeto pasivo, hombre, no hay ningún problema. Señores, ¿puedo dictar una medida de protección a favor de una víctima de violencia que sea mujer, pero quien cometió el hecho de violencia fue una mujer? Díganme, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cómo da respuesta a eso? Porque cuando la víctima es mujer, señores, ¿quién puede ser el denunciado? ¿Cuál es la palabrita clave? Cualquier persona. Correcto. Cualquier persona. Y aquí me ponen un tema del amante, me he puesto aquí Ale. Claro, como les digo, a nosotros, esta ley 3364 nos, en algún momento lo comenté también en clase, nos indica un espacio psicológico de control de impulsos muy alto a nosotros como ciudadanos. Es decir, por ejemplo, si usted en horas de la noche o en el día, usted regresa temprano a casa, tal vez, y usted encuentra a su esposo en un espacio difícil, en un espacio complicado dentro de su hogar, con una persona que no es en una situación complicada, por decirlo así, y usted abre la puerta y ejerce violencia contra esta persona o señorita que se encuentra acompañando a su esposo,
usted podría terminar denunciada, claro que sí, por violencia dirigida hacia la mujer. Obviamente no por integrante del grupo familiar, por más que le hayan querido hacer integrante del grupo familiar de la fuerza, su esposo, no por eso, sino por el espacio de que tal vez usted utilizó algunos adjetivos denigrantes en su condición de mujer. Esto es muy discutible. Yo sé que aquí van a salir las alertas y van a decir, doctora, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué quiere que usted haga? ¿Y cómo saco a esta persona de mi casa? Está en mi casa y ¿qué reacción tengo que tener de una persona que está en mi casa, en mi dormitorio y está con mi esposo? ¿Qué podría hacer yo como mujer? ¿Cuál sería mi reacción? Señores, de ese tipo de casos tenemos bastantes. Situaciones en las que los dos a la calle. No se puede dar ese espacio, Fiorella. Lastimosamente, como te digo, esta ley nos exige como ciudadanos tener una respuesta muy tranquila de cerrar la puerta a Luis Alberto y dejarlos continuar y tú ya regresas más tardecito. Eso puedes hacer. No, lo que se puede hacer, señores, es que, no utilizar la violencia. No es tanto que existe un vacío, José Velázquez, sino que no existe bajo nuestro sistema una justificación para ejercer violencia. No porque, pero era el amante y estaba con mi esposo. No, eso no es una justificación para que tú ejerzas violencia. El tema es que no hay una situación de justificación. Es como decir, doctora, pero es que mi hija se escapa, y yo tengo de esos casos en padres e hijos, en el que dice, doctora, pero mi hija tiene 16 años, está escapando con el enamorado, está repetido 2 veces ya el colegio, y ella se escapa en la noche, tuve que encontrarla, la jalé de los pelos y la ingresé a la casa, y aparte le dije A, B, C a ella, y a la pareja también. Entonces, al final terminan en la comisaría, y lastimosamente aquí hay un grupo vulnerable, que es una niña, un adolescente en este caso, y no está justificado. Dice, oye, doctora, pero se escapó de mi casa y se fue con el enamorado. Es más, lo encontré a mi hija de 15 años con el enamorado en la casa. Jacqueline Quicha Sánchez, por ejemplo. Imagínense que usted encuentra a su hija de 16, 15 años con el enamoradito en casa. Usted se fue a la misa y bien que regresa de la misa, habiendo recibido ya la Eucaristía, ingresa a su casa y encuentra a su hija de 15 años feliz con el novio en su dormitorio. ¿Cuál sería el comportamiento de usted en ese espacio? Difícil, ¿no? Difícil tener un espacio de control de que, claro, se le pide que se retire por ser un menor de edad. Puede ser que el denunciado también, en ese espacio, este jovencito esté en una situación también con ellos. Pero, señores, el tema no va porque el tipo de sanción que se le pueda dar, sino la situación de que no se nos ha formado en un espacio de control de impulsos. Claro, Ana Rogel dice, doctora, además delito de violación sexual no es, porque ella está en ese espacio que es mayor de 14 años, y si bien es cierto, no tiene 18 años todavía, pero ya está en ese espacio de supuesta o cuasi libertad, ¿verdad? Claro que sí. Es que aquí no estamos identificando el delito, señores. Aquí estamos identificando la reacción de control de impulsos del progenitor. El progenitor no puede encontrar justificación para ejercer castigo físico a la hija. Porque la hija, a sus 15 años, se va directamente a la comisaría. Y pregunta para ustedes, ¿qué pasa? ¿Puede denunciar un hecho de violencia un niño como te digo, María del Pilar? No significa las justificaciones respecto del delito, no se confunda, no estamos hablando de delitos, estamos hablando de ámbito de protección. Y bajo el ámbito de protección yo no puedo justificar una emoción violenta o una emoción que se pueda justificar en un espacio de sanción, doctores. No nos confundamos, por favor. Igual vas a tener tu medida de protección. O sea, al adolescente de 16 años, por más que estuvo con el enamorado y la agredió el papá, suficiente, no hay justificación para eso. Y dentro de mi ámbito de protección tengo que proteger porque es menor de edad, punto. ¿Bien? Correcto. A ver, pregunta ahora para ustedes. Dentro de el espacio de denuncia, y a veces aquí mis alumnos se equivocan, pero vamos a ver si ustedes no. Señores, a ver, un niño de 8 años podrá denunciar en la comisaría un hecho de violencia sin la presencia de un adulto o algún progenitor, su representante, o alguien que pueda
impedir que a este niño se le revictimice cuando se le va a hacer el acta respecto de la denuncia? ¿Puede o no puede? ¿Qué dicen ustedes? Por ahí de unos no puede, unos sí puede ser escuchado, no, sí puede, sí. No necesita estar acompañado de un apoderado, sí se puede, no se escucha bien la pregunta. Se comunica a la fiscalía, interés superior del niño, perfecto, qué importante, qué bien. Chicos, miren, doctores, primer punto. Si llega un niño, y ha pasado, nos ha llegado niños incluso que se han escapado del colegio, ojo, y han ido directamente al Poder Judicial. O han ido directamente así pasa. Esto pasa en el día a día porque nosotros, señores, trabajamos en un juzgado con turno permanente. Entonces, esto puede pasar. Entonces, primero usted, en el ámbito de protección de la víctima, es tan fuerte, es tan amplio, que no hace distinción de edad para poder denunciar. Entonces, ¿puede denunciar el niño de 8 años? Claro que sí. ¿Pero acaso usted lo va a sentar al niño? Ya, muy bien, vamos a tomarte todas tus preguntas ahorita. No, porque tú podrías generarle un daño mayor a este niño. Primero, si el niño llega por alguna agresión física visible entre tus ojos a la comisaría, al centro educativo, al Poder Judicial, ¿qué es lo primero que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo primero, lo más lógico que podrías hacer tú? Primero lo que tienes que darle es atención médica, es llevarlo a un establecimiento de salud, a un hospital, para que le hagan una revisión si es que él se encuentra. En ese mismo momento, tú tienes que avisar al organismo encargado en el tema tutelar. Por ejemplo, Fiscalía de Familia, puedes avisar el que más rápido te conteste, pues equipo multidisciplinario del SEM, pedirle a la asistente social, a la psicóloga que le hagan el acompañamiento al niño, para que siempre él esté acompañado. Señora, este niño usted no lo va a dejar, ya, se puede ir, ya hizo la denuncia, ya se puede ir. No, y esto ha conllevado un tipo de responsabilidad incluso a los efectivos policiales, porque ojo, la cadena, por decir así, la cadena de custodio de responsabilidad de este niño, hasta que no esté en zona segura con la institución, que se haga cargo y vele por la seguridad de este niño, que tiene que identificar un entorno familiar de apoyo. Ojo con eso. Bien, señores, entonces mi espacio de protección, ya usted sabe, los principales, Policía Nacional, Ministerio, Poder Judicial, ellos pueden llenar de manera directa la ficha de valoración, solamente ellos, no me va a llenar SEM, no me va a llenar Defensa Pública de Oficio, no me va a llenar de MUNA, no, solamente ellos, ¿correcto? Pero tú puedes anoticiar. Señores, otra pregunta. Para realizar una denuncia de violencia, necesito la correcta identificación de la parte que denuncia el hecho o no. Es decir, usted llama a la línea 100, necesita identificarte, si no, yo no tomo en cuenta tu denuncia. Correcto, muy bien, señores. No necesito identificación. Puede ser tomado incluso como una notitia criminis, así sea falsa. Así llamen y digan, están golpeando en el edificio 602, no sé quién están, pero están gritando, por favor, venga. Suficiente. Señores, ¿y qué pasa si con esa noticia avisan a la policía? La policía llega al edificio 602, abre la puerta, la víctima abre la puerta y la víctima dice que acá no ha pasado nada. Pero usted, la persona que ha llamado, le dice, siempre pasa eso y ella seguro no va a querer, por favor, usted insista. ¿Puede el efectivo policial insistirle a la persona que le abre la puerta, a la víctima, para que denuncie? ¿Puede insistirle, señores? Y la pregunta acá es correcta, porque se da un espacio de responsabilidad terrible con los efectivos policiales. Yo acabo de cerrar el curso en la macrorregión La Libertad, hemos hecho un curso de capacitación. El efectivo policial, señores, da cuenta de lo que ve. Él ingresará a partir de la noticia, si le permiten el ingreso al domicilio, claro está, porque no tiene una orden para romper la puerta. Único que sea un tema de flagrancia. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero lo de la flagrancia lo vamos a trabajar más adelante. Porque aquí, es terrible. Bueno, ya. Entonces, el efectivo policial dará cuenta en el acta de lo que está sucediendo. Exacto. El policía sin autorización, señores, él no puede ingresar. Y como dice José Velázquez, doctora, es una línea tan delgada.
Y José Velázquez pregunta por aquí. ¿Qué pasa si alguien llama por teléfono y dice, estoy siendo víctima de violencia económica? Y esa es la pregunta que siempre se ha hecho. ¿Puedo ir y detener a la pareja o al denunciado en este caso? ¿Puedo hacer flagrancia en una violencia económica, señores? Pregunta para ustedes. En violencia económica. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué no puede tener en violencia económica? A ver, pensemos. Esa fue mi ruta de atención. Luis Felipe, correcto. Si usted va a hacer flagrancia, es porque delictiva, ¿verdad? Porque hay un delito de por medio. ¿En qué artículo está la violencia económica como delito? No me diga omisión a la asistencia familiar, por favor, porque me caigo para atrás. ¿No hay tipificación ahí? No hay, doctora. ¿Ve? Pero usted sabe que usted en el sistema tiene 4 tipos de violencia. Doctora, pero si están los 4. A ver, repitamos. Violencia física, psicológica, sexual y económica. Pero, ¿qué pasó con la económica? ¿Está en el Código Penal? ¿Y cómo le hago flagrancia? ¿Eso significa que yo no le puedo dictar medida de protección? ¿Yo le puedo dictar medida de protección? Claro que sí. ¿Qué tiene que ver la flagrancia en el ámbito de sanción con mi medida de protección? ¿Correcto? Pero señores, yo por eso a los efectivos policiales le digo, algo que también por aquí me han mencionado, asócielo. Si usted ya por último lo quiere detener, y eso ojalá que no me graben, porque sabe que hay una situación que tal vez la víctima está negándolo, encubriéndolo tal vez, utilice el tema asociado a la violencia psicológica. Y que claro, también, imagínese, alguien que te empezó a revisar el celular, tal vez encontró mensajes que no fueron pensados, celosa la persona y dice, oye, vi un mensaje por ahí, y coge tu celular y lo revienta en el suelo. La típica, señores, eso tengo un montón de ese tipo de casos. Así que usted ponga bien su clave. Entonces, con sangre, hay unos que para activar y desbloquear el celular con sangre, una gotita de sangre, así como para hacerse la prueba en la diabetes, así, todos los días, con su gotita de sangre desbloquea su celular. Y la pareja, en un espacio de reacción violenta, en un espacio no justificado de violencia, rompe el celular. ¿Violencia económica? ¿Podría ser? Sí, claro que sí. Porque usted sabe que la violencia dentro de la violencia económica hay un matiz muy grande, desde la limitación de los alimentos para un hijo. Incluso Luis Alberto nos dice, doctora, yo he visto que han salido en los portales jurídicos el hecho de revisar el celular. Ustedes saben que ya, por ejemplo, por un tema de infidelidad, que usted haya utilizado sin autorización esos WhatsApps que encuentran en el celular o las fotos, ese material prácticamente ya está contaminado porque no tiene la autorización del propietario del celular. Difícil en un sistema en que resulta tan complicado divorciarse, ¿no? Por eso no vamos a conversar hoy día. Bien, señores, la violencia económica, asóciela a usted. ¿Qué persona viene y le quita de manera amable su celular y dice, a ver, permíteme tu celular? Y luego, a ver, voy a revisar. Miro los mensajes, no me gustaron, se cayó tu celular, se rompió. Entonces, señores, asócialo a la violencia psicológica porque obviamente hay un espacio de violencia de celos, hay un espacio de violencia machista, hay un espacio de querer generar algún tipo de opresión a través de la revisión del celular. Pero usted mira, doctora, ¿y qué pasa si sí es cierto? Porque eso sería en el espacio de un celopático que está inventando. Pero yo he tenido casos también de que la víctima dice, doctora, pero bueno, sí, pues él me encontró mensajes en mi celular. O sea, sí era verdad que ella tenía otra relación o estaba, no sé, estaba enamorada de otra persona, qué sé yo. Pero igual, no existe justificación alguna bajo esa premisa de que usted quite el celular, revise o ejerza violencia o insultos contra ella. Entonces, bajo esa premisa ya estamos clarísimos, señores,
No lo utilice usted como justificación, por favor, porque en audiencia los abogados lo utilizan. Me dice, doctora, pero es que ella es infiel. ¿Y eso qué tiene que ver en el ámbito de protección si es infiel o no? ¿Correcto? Incluso en audiencia adjetivizan. Su patrocinado llega y empieza a decirle, sí, tú eres una traicionera, tú te acuestas con uno, con otro. En plena audiencia, suficiente para determinar el perfil de la parte denunciada. Es terrible cuando trabajamos con temas de relación afectiva. Bien, entonces dentro de este espacio de protección que se le da, hay dos ámbitos que ustedes ya saben. El efectivo policial inmediatamente, si es que llegó a través de efectivos policiales, se inicia la investigación en el ámbito penal y también se garantiza la protección en el espacio de tutela, correcto. Y dentro de ese espacio para las víctimas, lo que hacen para protegerla, esto lo he sacado del portal del Ministerio de la Mujer, bastante dinámico, en el que se puede verificar que una vez realizada la denuncia, se va a derivar ya sea al ámbito de sanción o al ámbito de protección. Cuando se dirige al ámbito de protección, el juez lo que tiene que hacer es valorar esa ficha, si es que esa ficha de valoración de riesgo estuvo bien llenada, si refleja el nivel de riesgo, que puede ser que a través de los actuados policiales y judiciales identifiquemos un nivel diferente al que se ha identificado en la ficha de valoración de riesgo. Y eso nos va a ayudar el saber escuchar a la víctima, y a partir de eso hay un protocolo de atención a la víctima. Correcto. Posterior a eso, empieza el ámbito de protección, que es con la emisión de la medida de protección, y ya la Policía Nacional tendría que hacerse cargo del cumplimiento de la medida de protección. Correcto. ¿Qué es lo que debo saber de las medidas de protección en este ámbito de protección? Lo que me va a permitir la medida de protección es asegurar la integridad, ya saben ustedes, la física, la psicológica, sexual, de su familia. Incluso también podemos insertar acá la económica de su familia y resguardar sus bienes patrimoniales, miren ustedes. Por eso que se permite una medida cautelar, por ejemplo, de inventario de bienes. Y acá viene una preguntita importante. Janet Alejo nos dice, doctora, ¿y esas medidas de protección o cautelares caducan? Ya ustedes saben, señores, todos los que están conectados ya desde un inicio en el diplomado, que las medidas de protección no caducan, no prescriben, ¿correcto? Sino que puede ser que en el ámbito penal se archive en fiscalía, porque muchas veces no te preocupes, Janet, puede ser que en fiscalía, Janet, no logramos tener el reconocimiento médico legal porque la víctima le creyó al denunciado, retomó la relación, dejó pasar los días, ya la lesión no se puede observar, ya no pasó médico legista y el fiscal no tiene el RML para poder identificar el tipo de delito, para poder identificar el número de días de incapacidad, entre otras. Entonces, tiene que archivar su carpeta como tal, su investigación. Pero eso no va a hacer que desaparezca la medida de protección, sino que independientemente de ello, yo puedo anoticiarme, ya sea por la propia fiscalía o anoticiarme a través del abogado, del patrocinado, en el que me diga, doctora, miren, el fiscalía ya no va más. Así que queremos que usted lo deje sin efecto. Ya, correcto. Voy a pedir un informe del Centro de Salud Mental, lo que les comentaba a ustedes, dentro de este espacio de protección a la víctima y también en el tema reeducativo al denunciado, que nos diga a ver si es que está cumpliendo o no con asistir a la terapia. Y con ello yo podría tal vez ya determinar una situación de que se deje o no sin efecto dicha medida, ¿correcto? Entonces, esta medida de protección son mandatos judiciales que los emite un juez con la finalidad de hacer, de proteger a estas víctimas, incluso de nuevos hechos o hechos peores de mayor gravedad. Entonces, hay todo un ciclo también dentro de la medida, que tiene que ser una medida idónea, que ya eso lo vamos a ver dentro de los criterios, o ya lo hemos visto dentro de los criterios para emitir la medida de protección. Y una pregunta que muchos se hacen, doctora, ¿qué pasa si la medida de protección, pese a estar notificada, no la cumple el denunciado? ¿Qué hacemos si es que ese papelito que nos costó tanto que se emita no se cumple? El denunciado vuelve a acercarse, el denunciado no entiende que debe de evitar ese contacto con la víctima y los viene a realizar. Entonces,
Aquí usted en la diapositiva puede evaluar que si la persona denunciada incumple con las medidas de protección, incurre en el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, por lo que puede ser denunciado e intervenido. Ahora, en el tema de esta desobediencia o resistencia, ¿podríamos pedir prisión preventiva, sí o no, señores? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cuál es mi quantum de pena para pedir? Para poder pedir no significa que le van a dar. Claro que sí, porque tiene un quantum mayor de 4. Muy bien, Fred, mayor de 4 años. Supera los 4 años, tú lo puedes pedir. Y un ejemplo claro, Jessica o Dulia, de esto es John Kelvin. Y siempre les menciono a ustedes como para que se motiven. John Kelvin tuvo prisión preventiva porque ha salido recién, justamente por incumplimiento de medida de protección. Imagínense. John Kelvin hubiera querido que su abogado conozca mucho más del espacio de violencia, pero se fue con un penalista. Complicado, ¿no? Vicente Ferrer, el tema de la reincidencia, ojo, ten cuidado con esa palabra. Ya nosotros en la clase pasada hemos cuestionado mucho el reincidente. Penalistas, a ver, levantando la mano los penalistas. Yo les hice la vez pasada la pregunta. ¿Qué significa reincidente? Muy bien, Luis Alberto Duárez. Luis Alberto quiere alzar la mano y instruirnos qué es ser reincidente. En el ámbito penal, ojo, no me vayas a hablar en el ámbito de protección porque ahí sí jalón de orejas. A ver, active su micrófono para que nos ilustre con la reincidencia. Doctor Rivas, ¿nos ayuda? Gracias. Sí, estimado Luis Alberto, si puedes levantar tu manito para darte pase al audio. Listo, puedes activar tu cámara, ese es lo principal con la institución. Por favor, si activas tu cámara. A ver, no se le puede visualizar, sino otro participante que quiere intervenir. Ahí está, adelante. Ya lo vemos, Luis Alberto. Adelante, Luis Alberto. Doctora, muy buenas noches, gusto en saludarla. Sus clases muy dinámicas, estoy muy contento con sus clases, doctora. Me ha servido bastante. Doctora, la reincidencia consiste en constatar la existencia de los antecedentes delictivos de la persona que está siendo juzgada o procesada en este caso. Ya, lo que pasa es que habíamos preguntado que reincidente nos había puesto uno de sus compañeros y yo les he dicho que con pinzas siempre en la reincidencia. Siempre la repito en la clase, River, como verás en esta palabrita, que resulta ser tan común para nosotros, pero que si uno de los penalistas nos está escuchando, les puede dar soponcio, porque dice, ¿por qué nos habla la ley de protección de reincidentes? Si el reincidente exige, ya usted no se olvide, que haya tenido un ingreso al penal, es decir, que haya estado materialmente dentro de un establecimiento penitenciario y que haya tenido un retiro con una papeleta de excarcelación, es decir, que haya ingresado y que luego haya salido y que no medie de por medio, no repetir la palabra, ningún tipo de beneficio o que se haya dado un tipo de conversión de pena, entre otros supuestos. O sea, aquel que le convertiste la pena no puede ser llamado reincidente, ojo con eso, incluso está muy ligado a los temas de los acuerdos que se dan en el ámbito penal por ello. Pero cuando hablamos en el ámbito de protección de reincidente, por eso le digo, hay que utilizar correctamente, claro que sí, Marías, imagínate, ¿quién ingresa a un establecimiento penitenciario sin sentencia? Tiene que haber, bueno, claro, cuando en una prisión preventiva tal vez me dirás, ¿no? Todavía sí a la espera de juicio. No, pero en este espacio es un ingreso con una sentencia condenatoria, está correcta tu precisión, María Rosario, entonces, con una sentencia condenatoria en el que se registre un ingreso y que se dé su excarcelación como tal, sin que medie beneficio alguno. ¿Ok? Entonces, señores, cuando hablamos de reincidencia, por decir que él ha venido incumpliendo reiteradas veces, ahí sí acepto contigo el término, reiterado. Entonces, más de una vez incumplió. Y lo que hizo el juzgado es hacer efectivo el apercibimiento contenido en un mandato judicial. Y si usted hay una resolución que da un mandato, entonces, claro, Jorge Luis, mejor decir recurrente, mejor término utilizado. Y más aún, ni siquiera un nivel de recurrente,
Reiterado no es lo mismo que reincidir. Claro, es que por eso le digo, no utilicemos los términos penales, sino utilicemos simplemente que él incumplió. Claro, que él incumplió una medida, porque no necesariamente quiere decir que lo ha hecho varias veces o no. Señores, a la primera vez que lo vuelva a hacer, suficiente, incumplió la medida. O simplemente no acudió a la terapia, incumplió la medida. Entonces, no necesito utilizar esa terminología penal utilizada para ciertos delitos para no confundirnos en nuestro ámbito de protección, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se requiere dentro de este incumplimiento? El juzgado competente, y esto es otro matiz del ámbito de protección también, de este espacio de protección de víctimas, es que el mismo juzgado va a remitir los documentos a la Fiscalía Especializada para el inicio de la investigación penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Esto no es que la víctima va a tener que hacer su trámite y que ella misma va a tener que ver que se eleven los actuados, no. Es de oficio que el juzgado competente tiene que remitir en original estos documentos, o en algunos casos los aceptan en copia certificada, pero tienen que constar las cédulas donde conste de manera específica la notificación válida al denunciado. Ojo, y ahí atentos. En algunos una vez me dijeron, doctora, ¿pero qué pasa con ese resumen, extracto que realiza la policía? Y muchos de ustedes saben de qué les estoy hablando. Ese extracto que realiza la policía y pone en su cita o su citación o su cédula, pone acta de notificación de las medidas de protección que señalan lo siguiente. Y el efectivo policial tipea eso o corta un extracto y hace su resumen. Y con esa cédula le da la notificación al denunciado. Señores, en el ámbito a nivel de sanción, ¿será válida esa notificación del extracto de lo que el policía consignó como medida de protección? Miren, es muy cuestionado eso. Yo incluso cuando lo he expuesto esto, no sé en qué distrito judicial me dijeron, doctora, pero nosotros tenemos como criterio sí darle validez. Ah, ese es tu criterio, pero no es el criterio uniforme. Porque, ojo, acá lo que te pide en el incumplimiento o de desobediencia a la autoridad es que exista, ¿qué? Un mandato al que usted, conociendo ese mandato, incumplió. Señores, la existencia del mandato que es incumplido está contenido en una resolución judicial. Lo que emite el efectivo policial es la resolución judicial. El efectivo policial lo que debería hacer es, para validar esa cédula, anexar la resolución del SIJ, que está firmada incluso con firma electrónica, imprime, anexa, ¡plac!, su cédula, ahora sí. Pero ¿qué es el policía? Copia. Y no sé por qué se tomó ese espacio de como una cierta parámetro de trabajo. Lastimosamente, ese parámetro de trabajo, José, no tiene buenos frutos cuando esto se lleva al ámbito penal. No ha tenido buenos frutos porque usted está notificando con una cédula de la policía y el incumplir una cédula de la policía o una disposición de la policía no es desobediencia a la autoridad. Y ahí el argumento del abogado de la parte denunciada, que se coge de ese espacio y dice, yo no estoy, mi patrocinado no ha incumplido, ¿dónde está la cédula que lo han notificado? Con la resolución judicial, no con un extracto de la medida. Porque incluso podría ser, y por ahí utilizan ese término y dicen, doctora, le privan de sus derechos a mi patrocinado, porque ¿cómo él puede cuestionar solo el extracto de la decisión? Ni siquiera ha visto la motivación, que tampoco es que se perdió de mucho en el ámbito del tiempo del 1470, pero imaginemos, ese era el fundamento. Y cuando me dice Alcibiades, manco, doctora, ¿y cómo convalida? Claro, la convalidación se puede dar cuando, por ejemplo, en el juzgado tenemos demasiadas razones con devolución de cédula de los notificadores, pero se le exige a la Policía Nacional que ellos realicen la notificación. Y lo pueden hacer, claro, pueden hacer su patrullaje, tener sus cédulas, etcétera, y tiene que imprimir la resolución judicial. Y con la resolución judicial impresa más ¡clac!, su cédula que notificó la policía, eso está totalmente convalidado. Claro, pero no el extracto, pues.
Ellos le notificaban el extracto sin la resolución, solo su extracto. Eso fue una mala práctica, y lastimosamente una mala práctica que se ha seguido manteniendo, y que yo en mi curso que he realizado, en esta institución que hemos realizado un curso con efectivos policiales, Salinas me dice, doctora, en algunas comisarías siguen haciendo eso, y eso es alarmante, señores, porque eso, lejos de que hace un nuevo trabajo al efectivo policial, porque tiene que limpiar todo eso, o copiarlo, no sé, aparte de eso, todavía no va a tener validez eso. ¿Entienden? Complicado. Entonces, si la fiscalía, ojo, dentro de ese delito de desobediencia a la autoridad, presenta la acusación al juez para que inicie juicio oral sobre eso. Y ya el juez va a determinar el tipo de sanción de la persona agresora. Y también podría pedir una prisión preventiva, de ser el caso, por el quantum de pena. Aquí dentro de la ficha de valoración de riesgo, que era dentro de lo que es niveles de riesgo, usted sabe que la ficha de valoración es un instrumento inicial. Claro que sí, es un primer instrumento que no me va a determinar, no es obligatorio, no es vinculante para yo poder identificar el riesgo final. Eso ya usted lo sabe. ¿Y quién llena ese instrumento? Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, nadie más. Señores, miren qué importante dentro del espacio de protección a la víctima, que se haya, aquí les he puesto un extracto de la ficha de valoración de riesgo, que se consignen datos importantes. A ver, ¿ustedes qué creen, señores? ¿Por qué es importante consignar, por ejemplo, edad de la víctima? Edad de la víctima. ¿Recuerdan cuando nosotros hemos analizado vulnerabilidad? Díganme un componente relacionado a la edad de la víctima, un componente de vulnerabilidad, con la terminología que hemos utilizado. Katia Tapuyima, correcto. Ese es el término que ustedes deben manejar. Grupo etario, muy bien, grupo etario. Correcto, muy bien, chicos, excelente, ¿verdad? Que yo disfruto cada vez que ustedes dan una buena respuesta. Señores, solamente podrían denunciar víctimas de violencia en el marco de protección de la ley 3364 mujeres peruanas, o podrá también ser de otra nacionalidad. Mire ahí en su ficha. Gracias, Luis. Mire ahí en su ficha. Carnet de extranjería. ¿Por qué creen que nos habrán puesto carnet de extranjería? Claro. Señores, y el componente nacionalidad puede ser un componente que pueda incrementar el nivel de vulnerabilidad, ¿o no? Claro que sí. Nacionalidad, migrante, migrante regular, migrante irregular. Claro que sí. Componente de discriminación. Correcto. Doctores, y si le pregunto, ¿la víctima está en situación de discapacidad? ¿Incrementa también mi nivel de vulnerabilidad? Sí, me marcaría sí. Lengua materna, quechua hablante, aymara, lenguaje de señas, identidad étnica. Muy bien. Entonces, miren esta parte de la ficha de valoración de riesgo, señores, lo que me conlleva a su llenado es que podamos establecer un nivel de vulnerabilidad mucho más amplio. Y pregunta para todos los conectados, y le vamos a dar su puntito y estrellita al que me ponga. Creo que tengo opción para poner estrellitas. A ver, acá está. Palmitas a Charo Juárez. Señores, a ver, ustedes ya conmigo han estudiado también principios y enfoques. Atentos aquí. Lo que me dice María Elena de la ficha de riesgo en establecimientos de salud es una ficha, María Elena, que llenan en establecimiento de salud cuando, por ejemplo, llega el tema de víctimas de violencia, de embarazos adolescentes, de violaciones sexuales, pero son componentes que ellos manejan para poder tener como una ficha de la víctima, que también te da componentes de vulnerabilidad, pero ojo, esa ficha no es la ficha de valoración de riesgo dentro del proceso de protección.
es diferente. Además que en un tema de violencia sexual, señores, yo no necesitaría a la víctima de violencia sexual hacerle llenar la ficha, porque, ojo, Marilena, en ese espacio de que ya llegó a un centro de salud, es porque es un riesgo. En violencia sexual, ¿qué tipo de riesgo es? Severo. Toda la víctima de violencia sexual, María del Rosario, Kimberly, Luis, ¿la vas a hacer llenar después de un acto de violación sexual su ficha de evaluación de riesgo? Tú como efectivo policial la vas a sentar, está en el hospital, la lleva y le vas a poner a llenar una ficha de evaluación de riesgo. ¿Para qué? Si dentro del espacio en el que ya está en el hospital nada más es porque es un tema severo. Y encima la revictimizas. Porque le vas a preguntar tú para darle medidas de protección y lo van a volver a preguntar para cámara GESEL, para poder establecer el nivel de sanción. ¿Para qué la vas? Totalmente innecesario. Entonces no me confundan, señores. Ahora, yo la pregunta que les iba a decir, ustedes ya vieron enfoques, ustedes ya vieron, muy bien, José Velázquez, muy bien, Janet. Ustedes ya vieron enfoques, ustedes ya vieron principios. ¿Qué enfoque? Esa es mi pregunta que yo voy a tomar en mi examen final a mis chicos de la macrorregión. ¿Cuál es el enfoque en el que te permite identificar más de un componente de vulnerabilidad? Ahí tienen ustedes la ficha. ¡Uf! Reader, estamos sacando a los verdaderos maestros. Ellos van a ser mi futuro serrucho, Reader. ¿Qué hacemos? De aquí sale uno, Reader, ¿ah? No, Al sí. unísono, interseccionalidad. Chicos, de verdad, yo me siento muy contenta con el trabajo que venimos realizando porque, muy bien, todos al unísono, interseccionalidad. Una persona, señores, que tiene más de un componente de vulnerabilidad, usted tiene que utilizar ese enfoque. Y esa es pregunta fija de examen a cualquier institución que usted postula. Toca manejar el principio del enfoque, el enfoque de interseccionalidad. Correcto, muy bien, chicos, muy bien. Listo, entonces, en su ficha de valoración de riesgo, usted ya identificó la vulnerabilidad. Y ahora, usted ya lo tiene clarísimo. Como usted ya tiene la vulnerabilidad de un lado, ahora vamos a identificar del otro lado, ¿qué cosa? ¿Recuerdan mis ejes? Vulnerabilidad y por el otro lado, ¿qué analizamos? Peligrosidad. Y miren ustedes, la ficha está lista y preparada para identificar peligrosidad. ¿Qué pregunta creen ustedes que me podría reflejar el tema de la peligrosidad en un espacio directamente proporcional? Miren, aquí está la pregunta que muchos me dicen reincidente, pero que no es reincidente, sino, en todo caso, reiterado o que se ha dado varias veces, etcétera. Pero no utilicemos una palabra penal porque ahí entramos en un campo minado, ¿ok? Miren, para peligrosidad en su ficha, las preguntas que pueden identificar que hay peligrosidad o no. Y vamos a coger una al azar, ¿ah? Señora, miren la pregunta, no sé si lo puedo marcar acá, no sé si ven el cursor. A ver, vamos a ver. La primerita ya, la vamos con la pregunta. En el último año, le preguntan a la víctima, ¿la violencia física contra usted ha aumentado en gravedad o frecuencia, sí o no? Señores, ¿eso es un indicador de un componente de peligrosidad de la persona denunciada? Si ya me ha golpeado más de una vez y esto lo contrasto con el registro de antecedentes de denuncias o el registro de que ya tiene medidas de protección en su contra, puede ser con ella o puede ser con otra víctima. ¿Correcto? Miren, y aquí lo que yo les decía cuando son efectivos policiales y ustedes no me creían, me decían, doctora, ¿cómo es posible? Nos está discriminando solo por ser efectivos policiales. No, al contrario, los efectivos policiales en su labor que realizan están mucho más expuestos por su propia labor y también porque dentro de su instrumento de trabajo utilizan un arma muchas veces. Y está asociado a la peligrosidad. Pero no significa que sean peligrosos para la sociedad, no, señores, sino que como componente. Mire usted, él tiene algún arma o podría conseguir un arma con facilidad, llámese pistola, cuchillo, machete. Ahí también marcamos sí o no. En el caso que marca sí, mire cuánto le pone
5, señores. O sea, imagínense cómo le elevó el nivel de peligrosidad. ¿Correcto? Ojo, esto contrastado, porque esto es una ficha que nos da luces, porque imagínense que la víctima llena todo sí, pero no hay forma de contrastar de que es un efectivo policial, de que trabaja para seguridad o resguardo, que trabaja en una discoteca, que tiene una licencia para disparar, etc. Entonces, no es que solo la víctima pueda decir, me ayuda esto a mí, me ayuda como indicador inicial, pero yo evaluaré posteriormente. ¿Han vivido juntos? En este caso, por ejemplo, durante el último año, esta sí no es una pregunta de peligrosidad, sino esa es para identificar el nivel de coherencia de la medida que usted va a emitir. Porque, señores, cuando pase el hecho, la persona estaba viviendo con ella, pasa el hecho, se separan, pero cuando ya usted emite la medida, otra vez retomaron la relación. Tiene que analizarse dentro del contexto el nivel de coherencia y pertinencia de la medida, respecto a que si retomaron o no retomaron la relación. Importante. Miren, ¿alguna vez él ha usado o la ha amenazado con un arma? Incremente el nivel de peligrosidad, correcto. ¿Fue con pistola o con cuchillo? ¿La ha amenazado con matarla? Y aquí mi pregunta, cuando yo les pregunto y les dije, doctora, ¿puede darse un caso de violencia psicológica que sea atribuido por riesgo severo? ¿Y cuál era el ejemplo? ¿Cuál podría ser un caso de violencia psicológica severo en espacio inicial, en la ficha de valoración? Porque a veces me decían, doctora, la amenaza de muerte. Y una amenaza de muerte un poco con un contexto bastante real, ¿correcto? Una amenaza de una persona que utiliza, por ejemplo, arma de fuego, que tiene, o en los espacios de provincia, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho, trabajan en el tema de campo, agricultura, y tienen machete, arma, hacha. Entonces, eso sí, claro que sí. Ahí está María Rosario, en espacios de campo, donde hay un machismo mucho más fuerte. Muy bien, doctores. Entonces, el tema de los celos, en esa línea de espacios, de identificar esa cierta peligrosidad del homicidio. Entonces, usted ya tiene los dos ejes. Aquí están los dos ejes, ya lo hemos visto en la clase pasada, no nos vamos a detener ahí. Usted ya tiene en la diapositiva incluso lo que podría ser estos componentes de vulnerabilidad, los componentes de peligrosidad, ¿correcto? Y usted también vio la clase pasada conmigo el criterio para emitir la medida de protección, una medida idónea, una medida congruente, una medida integral, una medida razonable y proporcional. ¿Se acuerdan el caso de que a este señor lo sacan de su casa, que era su negocio y que era el único sustento de su familia? Optan por el retiro en un riesgo leve, la juez, y era totalmente desproporcional porque podría haberse dictado otra medida menos de mayor impacto y protegiendo a la familia, sobre todo en el tema del recurso económico, más aún si solamente fue una agresión verbal en una primera etapa, no hubo un hecho nuevo sobre ello, no había antecedente penal, no había antecedente judicial, ¿correcto? Ejecutable y variable. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada, por eso lo avanzo. Y dentro de ese espacio de protección que tenemos, usted ya sabe que dos componentes importantes son el tratamiento psicológico y el tratamiento reeducativo o terapéutico, adicional a los retiros, que ya bien se ha señalado, solamente en el caso del riesgo severo acreditado podría darse un retiro, y en un riesgo moderado, pero también con un nivel de acreditación según la última modificatoria. Creo que lo tengo acá, la modificatoria, sí. Aquí está, ustedes ya la han visto conmigo, la 31715 es para ustedes su pan de cada día ahora, y dentro de este espacio de la modificación de la ley, te señala 24 horas para todo tipo de riesgo y el retiro del agresor solamente en riesgo severo acreditado. Ya hemos cuestionado el tema de la acreditación, ya hemos cuestionado porque estamos en un espacio de protección con un indicio razonable y ahora estamos en un espacio de acreditación que estaría más relacionado con el ámbito de sanción. Correcto. Y fundamentado. Listo. Muy bien. Señores, cuando yo les dije, por ejemplo, que en audiencia, en esta actuación inmediata, ojo, usted podría pedir que a los niños intervengan,
incluso puede ser de oficio que la juez lo solicite, y yo les había dicho que es difícil poder encontrar o identificar una alienación parental, tal vez, ¿recuerdan? Entonces, lo importante para ustedes será que el equipo multidisciplinario pueda utilizar la directiva 020-2022. Ahí les estoy dejando esta joyita para que ustedes, cuando quieran insertar dentro de ese argumento, utilicen esta directiva, ¿correcto? Esa directiva les va a permitir identificar el grado de madurez de los niños, el principio de autodeterminación del niño, para poder establecer un nivel de coherencia entre lo que dice la víctima con lo que pueda señalar este niño que supuestamente estuvo presente en los hechos, ¿correcto? Bien, ahora voy a dejar de compartir aquí porque quiero mostrarles un cuadrito, no sé si, a ver, quiero cerrar esto. Quiero mostrarles un cuadrito del ministerio importante en el que ha dibujado muy bien los servicios de atención. A ver, un segundo. Señores, ya les he precisado el tema de los hogares temporales. Los hogares han sido fortalecidos, la ley de creación de los hogares ha sido fortalecido y ahora las municipalidades y los gobiernos regionales pueden utilizar presupuesto con la específica de gasto para ello. Miren, acá está, no sé si se logra ver. Aquí está. Señores, tenemos un protocolo para atender y proteger víctimas de violencia. Esto ya no está ligado tanto al ámbito judicial, sino al ámbito intersectorial, no se vayan a equivocar aquí. Y es que hay un protocolo, no sé si se puede ver acá, aquí está. Este protocolo es en el marco de la 30.364, ¿ya? Se aprueba con el Decreto Supremo el 012-2019 y se da este protocolo con la finalidad de que se actúe de manera integral y se protege a las víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Ahora, este protocolo va a definir procedimientos para que todos los sectores y entidades involucradas en la materia puedan hacer un servicio coordinado y articulado de manera oportuna. Ojo, ¿cuáles van a ser mis principales articuladores, señores? Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Poder Judicial, Ministerio Público. Y te habla también de una atención diferenciada a las víctimas. Señores, ¿todos los casos de las víctimas son iguales? No. Tenemos usuarios mucho más vulnerables, como por ejemplo puede ser grupo vulnerable niña, adolescente, puede ser un grupo vulnerable que sea o que tenga un índice de vulnerabilidad mayor por su grupo etario respecto a una mujer adulta. Claro que sí. Entonces, va a identificar usted, según ese nivel de vulnerabilidad, una atención diferenciada. Recuerde que en los espacios de protección o en los espacios de protección de violencia, se pueden dar espacios diferenciados, que no significa tratos discriminatorios, sino que es una diferenciación positiva. Correcto. Y miren, eso es lo que les quería mostrar. ¿Qué tipo de servicio y protección se le da a la víctima? Y eso es lo que a mí me preguntan mucho. Me dicen, doctora, a ver, tengo una víctima de violencia, ¿qué hago? Le digo que vaya a la policía, pero ella no tiene mucha orientación del tema. Señores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos se unen a favor de estas víctimas de violencia. Puede ser mujeres o no. Entonces, le vamos a dar defensa legal o patrocinio legal especializado. ¿A través de dónde, señores? Eso también les pueden preguntar a ustedes. Y eso están tomando mucho. Mire, justo he evaluado para el ingreso al Centro de Emergencia Mujer, ha habido una evaluación recién en la CELA, lo que ha sido, y me han facilitado algunas preguntas de ese examen para poder revisarlo. Yo siempre en constante revisión de qué es más o menos lo que vienen preguntando. Señores, dentro de los espacios de protección que se le da, no solamente usted tiene a los abogados del Centro de Emergencia Mujer, ojo, el Centro de Emergencia Mujer funciona muy bien como defensa legal y patrocinio, y es por eso que ellos no le tienen ficha de evaluación de riesgo, porque son los abogados de las víctimas. En este caso, el Ministerio de la Mujer, a partir del centro. Pero no solamente ellas, también el MINJUS, o acaso ha desaparecido la defensa pública de oficio. Incluso usted dirá, no, doctora, pero la defensa pública es para los denunciados o para los agresores o supuestos agresores. Señores, hay defensa pública de víctimas. Entonces, el patrocinio legal especializado que da el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia se ve reflejado en los centros de emergencia mujer y en la defensa pública.
estos dos. Ojo, dentro de la descripción, lo que ellos se encargan de hacer es orientar a la persona agraviada, ya sabe, el CEN incluso desde antes. En la defensa pública, por la cantidad de casos que tiene, casi no te va a dar mucha atención, pero sí el CEN te puede orientar desde prevención, ¿ok? Elabora una estrategia legal, va a decir, a ver cómo vamos a poder hacer en este caso, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo ya es el perfil, porque recuerde que el CEN le puede ayudar a usted con la elaboración del informe psicológico. Señores, tendrá la misma validez el informe en el ámbito de sanción, el informe psicológico del equipo multidisciplinario con la pericia psicológica emitida por el Ministerio, por el Instituto de Medicina Legal, ¿sí o no? A ver, responda. Si usted quiere irse al ámbito de sanción por una violencia psicológica, a la sanción, ya no estamos hablando de protección, ¿qué dice? ¿Presentará usted su informe estará esperando su pericia psicológica o suficiente con su informe del Centro de Emergencia Mujer a partir del psicólogo que ha hecho su informe psicológico? ¿Qué dicen? Sí, no, sí, no. Están partidos aquí, ¿ah? Señores, yo no les he preguntado en agresión física, yo les he preguntado en agresión psicológica. Por ahí estoy leyendo algo en que me ha puesto mayor validez el certificado médico legal. Ojo, ese es para agresión física. Y ahí sin reconocimiento médico legal usted está complicada. No quisiera decir otra palabra. Complicada. Porque ¿cómo identifico días de incapacidad? Marcelo, Caro Freire, ¿cómo haría Marcelo para poder determinar sin certificado médico en el ámbito penal, el fiscal podría ir por qué artículo? Por las lesiones graves, por las leves, indistintamente del contexto de violencia. Sin certificado médico, ¿cómo hago? Ahora, la pregunta que yo les he hecho es en lo que es psicológico. No les he preguntado en el físico. Qué importante lo que me dice el suboficial, me imagino, subbrigadier, perdón, PNP Guevara Ruiz José Antonio. Doctores, mire, usted puede ir a audiencia con el informe psicológico del Centro de Emergencia Mujer. Sí puede ir a audiencia. Claro que te va a servir como primer tamiz, pero lo que dice José Antonio es importante. Doctora, pero en audiencia yo puedo rebatir ese informe. Primero porque en la pericia psicológica de medicina legal no es una cita, ¿verdad, José Antonio? ¿Cuántas veces a veces te tienen que llamar para que se haga un correcto protocolo o respetando? William me dice, doctora, 5 citas. Pero eso puede variar, William, ¿no? Pero hay un mínimo. ¿Eso se hizo, el equipo multidisciplinario del CEN hace eso? ¿Hace 5 citas? ¿O el primer momento que conversa con la víctima, y listo? Incluso recomienda medidas y un montón de cosas me ponen en esos informes, yo me asusto y a cual juez resuelve. Señores, de que tú con el informe psicológico te puedes ir a audiencia, sí. Ámbito de sanción estamos hablando, no ámbito de protección, porque tú sabes que para mi ámbito de protección yo incluso no necesito informe, en algunos casos. Pero como dice Katia, y como dice Julia, claro, el CEM cuenta, pero en medicina legal se evalúa con la guía correspondiente. Pero va a determinar muchos señores que en audiencia alguien rebata ese informe. Yo siempre he visto el tema, por ejemplo, cuando va a la defensa pública, audiencia como parte del denunciado, o sea, a defensa del patrocinio de los denunciados, ellos cuestionan mucho la pericia. Cuestionan la pericia o cuestionan el informe y utilizan sus propios peritos también, los de la defensa pública. Y sí, pueden partir ahí esa pericia diciendo no se ha respetado el protocolo, no hay número de citas, no hay conexidad de este hecho con este resultado o esta conclusión. Correcto. Entonces,
El CEN o la defensa pública, que los dos son los abogados de estas, pueden llegar a ser abogados de las víctimas. Ojo, ¿el CEN podría ser abogado de los denunciados? ¿Sí o no? Llega un denunciado en condición económica de pobreza. Y hay una ficha que se aperturó a favor de la denunciante. ¿Podría llevarle el CEN otro abogado? No puede. Tendría que ser la defensa pública. Pero en el caso de la defensa pública, sí puede llevar de los dos. Puede llevar tanto de víctimas como de denunciados. ¿Ok? Correcto. Bien, ellos son los que van a solicitar las medidas de protección. También pueden solicitar una reparación civil, pueden ver el espacio de... No puede, correcto. Puede ver un espacio de un hogar temporal, pueden ir informando al juzgado cómo van avanzando, etc. Y en el espacio de denuncia, de este espacio de servicio de prevención, tiene a la Policía Nacional, el Poder Judicial, claro, el CEN también, José Antonio, tanto el CEN como la defensa pública, de acuerdo a lo que tú escogiste, si es que querías ir con abogado, porque si no querías utilizar abogado, podrías ir directo también, como lo habíamos comentado. Puedes solicitar las medidas de protección. Y la denuncia pues, va a ser recabada, como ya les había explicado en la diapositiva, a través de Policía, Poder Judicial, Ministerio Público. Centros de Emergencia Mujer, en ese acompañamiento, línea 100, chat 100. Ahora, los servicios de promoción, prevención, atención y recuperación de las víctimas. Ya la articulación de todas estas instituciones que brindan ese servicio, ya sabe usted, Ministerio Público, Poder Judicial, CEN, UPE, entre otros, son los encargados de dar esa atención gratuita para el tema de recuperación en el espacio de su salud mental, en el espacio de su salud física, su ayuda respecto al diagnóstico que se puede identificar en la persona denunciada y también en la persona, en la víctima. Eso está muy relacionado a lo que es el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico, pero ya habíamos comentado al inicio la deficiencia de establecimientos de salud o centros de salud mental comunitarios para que se pueda realizar tanto la terapia psicológica como la terapia reeducativa. ¿Correcto? Entonces, ya usted... este cuadrito me gustó mucho porque es algo que te puede ayudar para que tú identifiques la función del instituto o del operador con lo que tiene que realizar, ¿correcto? Voy a dejar de compartir aquí y vamos a estos últimos minutitos a realizar las preguntas, las famosas preguntas. Pero primero, Reader, no sé si me permites leer las preguntas del chat de la reunión, creo que aquí han dejado algunas, y ya luego unos 10 minutitos antes les vamos a dar base a las preguntas a mano alzada. Compartir el enlace, todos los enlaces que les estoy mostrando, tanto el de la creación de hogares temporales, la directiva la 020-2022 de niño, niña, adolescente, más las instituciones y lo que realiza cada una de las instituciones dentro del ámbito de protección, se encuentran en el material de las diapositivas. Esas diapositivas usted lo adquiere al matricularse en el evento que usted asiste de manera gratuita, pero el material sí tendría que previo registro, ya que eso nos ayuda a seguir trabajando y poder compartir con ustedes estas novedades dentro de lo que es el ámbito de protección. Doctora, ¿sí se puede solicitar la pericia psicológica si solo se emite informe? Mira, no te quita uno del otro. Aquí más es más, no es que más es menos, no, más es más. Si tú te vas a ir al ámbito de sanción y tú puedes, y tu víctima ha ido a la pericia como tal, ha acudido a las sesiones, y aparte tiene el informe psicológico, es más es más. O sea, tienes dos situaciones contundentes, coherentes entre sí, así que no te limites. No puede, tiene que ser la defensa pública con diferentes abogados, ya, correcto. Me va a ser difícil encontrar las preguntas porque ustedes me las han, cuando les hacía preguntas así, no. Ah, claro, aquí me estaban hablando del informe psicológico, ¿verdad? Siempre que cumpla con los parámetros. Muy bien. Uy, acá estamos, a ver.
Doctora, ¿cuál es el criterio para tipificar la violencia contra la mujer por el Ministerio Público cuando el agresor es su vecino y no es su pareja? Importante. Bahía, recuerda tú que el artículo 7, el literal A y B, te establece dos supuestos. Uno, A, protege a la mujer contra todo tipo de violencia en todo su ciclo de vida. Es decir, niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Significa que tu sujeto pasivo de protección va a ser la mujer. Y cuando es la mujer, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Es decir, puede ser su vecino, puede ser que dentro de un transporte público sea ella afectada, en un espacio público, en un espacio privado. Puede ser un integrante del grupo familiar también. Puede ser cualquier persona, puede ser su profesor, cualquier persona, ¿correcto? Acá me dice, doctora, ¿y qué pasa si cuando se notifica el retiro la agraviada y manifiesta que no quiere que se vaya el agresor? Sánchez Moncada Luz Natalia. Importante pregunta, yo y les realicé también a los efectivos policiales en el fin del curso. Señores, a ver, ¿qué pasa si a usted ya se emitió una medida de protección y dentro de esa está la medida cautelar de retiro del agresor? Y usted el día de hoy, como buen efectivo policial, se va a dirigir al domicilio. Pese a que en la resolución dice coordinar con la víctima antes, ¿sí o no? Pero ya, usted se va directamente. Yo voy a cumplir porque acá dice que debo cumplir. Toca la puerta. No le quieren abrir la puerta. Usted se asusta, dice, tal vez le están golpeando, no escucha gritos, vuelve a tocar la puerta, abre la puerta a la víctima y le dice, señor efectivo policial, ¿cómo está? Tengo usted muy buenas noches. Estoy ya descansando con mi pareja. Señora, preguntarle, ¿es el denunciado el que se encuentra ahí? Sí, pero él es el padre de mis hijos. Hemos decidido que vamos a retomar la relación y muchísimas gracias por su preocupación, pero se puede retirar de mi casa. ¿Qué debe hacer el efectivo policial? Él ya llega con la orden de retiro del hogar del denunciado. ¿Qué hace? ¿Coge el denunciado y se lo lleva a la carceleta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá llevar al denunciado, pese a la negativa de la víctima, que la víctima le está diciendo, vaya usted de mi domicilio, o sea, lo dejó ingresar, pero luego le invita a retirarse, y el policía ve que está ahí el denunciado? ¿Qué hace? ¿Coge el denunciado y lo lleva a la carceleta? Debe ejecutar sí o sí, porque el artículo dice que el responsable de ejecutar la medida de protección es el efectivo policial, correcto. Pero señores, no podemos cometer excesos. Primero, porque usted está en el domicilio de la víctima. Usted tiene una resolución, pero usted tiene una resolución que dice medida de protección. Usted no tiene una orden de desalojo, usted no tiene algo que le mencione a usted que tenga que efectivizar sí o sí esa medida. Lo que usted tiene que hacer es dejar constancia y comunicar al juzgado. Correcto, muy bien, Hernán, Alcibiades Man. Jennifer, correcto. Pero hay efectivos policiales que son ya, tal vez por alguna falta de comunicación, tal vez respecto a sus actividades, realizan ello y se ganan un súper problema, señores. Muy bien. Se han perdido las preguntas por acá. Disculpe, dice Lisette. Doctora, aquí en la Corte del Santa no hay audiencias. Uy, terrible. Estimada, pero si te toca a ti defender o litigar en ese espacio de ámbito de protección, ya sabes tú que tienes que, si es que la juez o el juez no especificó que estaba en un riesgo severo, tú con la 31715 tienes que solicitar audiencia, ¿ok? No hay forma. Ay, Dios. El agresor mata a la víctima y nunca fueron notificadas las medidas. Emilia, te comento, dentro del delito de feminicidio se establece un antecedente de mínimo 1 o 2 hasta 3 registros de denuncias previas de violencia familiar.
Y pese a la existencia de denuncias de violencia familiar, incluso con medidas de protección, como tú dices, no notificadas, puede que conlleve en su mayoría de casos a feminicidios. Eso está demostrado a través de la data estadística. El problema ahí es que, como te digo, el tema de la identificación de los domicilios del denunciado, porque no hay una obligatoriedad para que usted cada vez que cambie de casa por trabajo o algún otro oficio, tenga que noticiar a la RENIEC de su domicilio actual. Y eso conlleva algunas situaciones que ponen en mayor riesgo la vida de las víctimas. Me dice Luz Natalia, en Chiclayo un apoyo es que se inauguró un centro de rehabilitación rescatando familias, qué importante, para agresores y trabajan de la mano con la policía, doctora, ya se encuentra la misma, qué importante, de verdad que saludo mucho esta iniciativa, Luz Natalia. Nosotros acá en Virú venimos trabajando con la municipalidad que se pueda crear a nivel de Virú un primer hogar de refugio temporal para víctimas de violencia. Importante porque ya tenemos la opción de recurso, ya tenemos incluso ese apoyo de colaboración de las entidades privadas que puedan visibilizar esa ayuda o ese apoyo directo a temas sociales a partir de la entidad privada. Claro que puede sumarse. Yo no sé si recuerdan ustedes que hace un tiempo había unos concursos en la época de la doctora Montenegro, creo que era la que era ministra de la Mujer. Se incentivó el tema de estos concursos de buenas prácticas con la finalidad de que el rubro empresarial pueda tener opción a una buena práctica, por ejemplo, ya sea en capacitación a las víctimas de violencia, capacitación en enfoque de género, entre otros. Emma Marcas me dice, doctora, en el centro de salud donde yo laboro, el 50% de personas abandonan el tratamiento. Correcto. Pasa que, Emma, el tema de la supervisión es importante. Y la supervisión tiene que ser a cargo de el juez. Y el cumplimiento a cargo del efectivo policial. El efectivo policial me tiene que dar informe a mí que si se está cumpliendo o no. Pero imagínate la cantidad de casos. Son más de 4.000 casos que puede llevar un solo juzgado. Y aplícale tu supervisión a esos 4.000 casos. Entonces, hace la tarea un poco más difícil. Me dice Gloria, doctora, ¿es válido notificarle al denunciado en su centro de trabajo? Claro que sí. Mira, nosotros hasta para audiencia. Por ejemplo, identificamos en una zona agroindustrial de donde la mayoría de denunciados trabajan en esas empresas agroindustriales, nosotros realizamos la notificación a través del centro de trabajo. Es decir, su empleador notifica y con esa cédula correctamente notificada, ya para mí, este señor tiene que acudir a audiencia sí o sí. No hay forma que no lo haga. Dice, doctora, si no le dan medidas de protección, notifican de buena manera y entre un acumulado se tiene que devolver al CDG para que entre como nueva denuncia. No. Mira, te comento que nosotros dentro del protocolo, cuando se da cambio de roles o cuando se da un nuevo hecho de violencia y lo denuncian como nuevo expediente, tú tienes que acumularlo. Todos los expedientes que llegan nuevos por nuevos hechos de violencia que se pueden dar incluso entre las mismas partes o incluso en cambio de roles, es decir, yo hoy soy denunciante y mañana yo soy víctima. Entonces, y podemos pelearnos, no por el hecho de que yo soy víctima, no va a haber nunca más una situación en la que a mí me pueda llevar a ser denunciada. No, claro que sí. Tú puedes cambiar de roles dentro de un mismo contexto de violencia. Obdulia me dice, doctora, la denuncia puede ser realizada solo por cualquier persona o tiene que ser alguien que ha visto o ha sido testigo. Señores, como te digo, puedes anoticiarlo incluso de manera privada, como una noticia criminis, como así sea falsa, igual. Ya te pone alerta de ir a ver el estado en el que se encontraría la supuesta víctima. Doctora, Vania Leguía me dice, doctora, buenas noches. ¿Qué hacer en casos de agresión psicológica con tentativa de agresión física contra una madre en presencia de su hijo por parte del vecino? Y su madre, que es personal fiscal, viene haciendo, bueno, ya. Ese tema, señores, cuando ya está relacionado con personal fiscal o que
se está utilizando el cargo para eso, ya usted tiene otras instituciones a cargo para cautelar, como por ejemplo los órganos de control, el OSI, las CODECMAS, que pueden servir para ayudarte a que no genere esta intervención, ¿no? Eso sí puedes verlo. Las citas para pasar la evaluación psicológica a menores en medicina legal ahora la brindarán en 2 meses. Eso es lo que está pasando mucho, el tema de la demora en la cita. A ver, me dice, doctora, el sistema de las citas está colapsando, pero es también porque las demás instituciones que brindan servicios de psicología, como de salud, ejército, PNP, mira qué importante lo que nos dice Jorge, ¿ah? FAP no desean atender y nadie les dice nada. ¿Cómo solucionar esa negativa a atender para ayudar en algo al MINSA? Claro, Jorge, lo que tú dices, mira, suma, porque hay otras instituciones que también tienen este espacio de salud mental y podría ser utilizado dentro de un contexto de apoyo a la recuperación de víctimas, pero no lo utilizan. Es casi como decir, doctora, ¿por qué el ejército no sale también en apoyo? Si faltan policías, ¿por qué el ejército no sale también a apoyar, no? Algo así. Correcto, bien. Ahora, señores, voy a darles opción a que puedan levantar la mano. No sé, Reader, si generas un orden de que puedan levantar la mano para poder hacer alguna pregunta que tengan pendiente. Sí, doctora. Estimados participantes, tengan en cuenta ser breve, preciso a lo que es la pregunta. Recordar que no son casos particulares y es una pregunta por estudiante. Adelante, doctora Ana Rugel, por favor, una pregunta. Buenas noches, saludos a todos. Doctora, una pregunta. ¿Qué pasa cuando a veces ya los signos de violencia son repetitivos y la víctima denuncia cada rato a la comisaría porque es el sector más cercano? Pero cuando ya la policía no te quiere recibir la denuncia porque dice que no haga valer su derecho de otra manera, porque el agresor, denúncialo al agresor porque le han puesto medidas de protección hacia un menor, mejor dicho, medidas de protección, prohibido de acercarse al menor por el asunto de la mamá que está en este problema de la tenencia, pero ya el papá ya no graba, sino ahora graba la madrastra, que tampoco deja que la mamá tenga ese acercamiento natural con el menor. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Porque en el lugar donde es la señora no hay, la fiscalía nunca está abierta, eso pasa en Mala, la comisaría no le quieren recibir la denuncia, no hay la policía. En este caso, la señora que viaja de Lima hasta ese distrito, a esa provincia de Mala, ¿puede poner la denuncia en cualquier centro de policial o puede ir de frente a la fiscalía o al CEN? Ahí yo tengo una confusión porque no puedo cómo orientarla. Correcto. Bien, el tema de la competencia, que es lo que me estás diciendo, doctora. Yo puedo, si soy víctima de violencia aquí en Trujillo, ¿tengo que ir necesariamente en Trujillo? No. El espacio de violencia puede ser realizado en cualquier ministerio público, en cualquier poder judicial, en cualquier comisaría. Diferente es que ellos ya, después de que hagas tú la denuncia, puedan viabilizarla al centro específico o a la zona más cercana donde está la víctima para que pueda tener mayor contexto o contacto con esta víctima, ¿correcto? Entonces, no hay un espacio de que solamente en esa zona y no lo puedes denunciar en otra zona. Ahora, cuando hay temas de tenencia de por medio, señores, tengan cuidado, porque la tenencia compartida a partir de la modificatoria del año pasado conlleva a ese contacto o ese aseguramiento del niño con ambos progenitores. Entonces, no por situaciones de violencia que todavía no han llegado a establecerse incluso en un ámbito de sanción, en un ámbito de protección, de que se ha puesto muy en riesgo la integridad del niño, se le puede prohibir de tener contacto con su padre o con su madre. Y eso ha sido motivo de muchas denuncias de decir, doctora, lo que pasa es que hoy se lo llevó a mi hijo y se demoró más de 1 hora. Entonces yo lo estoy denunciando por eso, o por alguna situación de obstrucción, etc. Tú puedes denunciar 20, 30 veces. Ahora, la policía o la comisaría, no, así sea la 21ª vez, no te puede negar a recepcionar denuncia. Ese es uno. Copias el nombre del efectivo policial y lo terminas denunciando, ¿correcto? Entonces no se puede. Pero, ya te digo, en el tema de contacto de padres e hijos, hay un aseguramiento por parte de el padre o la madre, los progenitores con los niños. No puede prohibirse ni limitarse, ¿correcto? Siguiente pregunta, por favor, Reader. Excelente, doctora. Estimado Alex Portilla, una pregunta, por favor. Adelante. Doctora Tania, muchas gracias por la exposición. Muy buenas noches. Doctora,
La siguiente consulta, ¿existe estadística de personas, o presuntos agresores o agresores que hayan sido condenados por delitos de desobediencia a la autoridad y que hayan purgado condena efectiva? Quisiera, por favor, que nos comente al respecto. Muchas gracias. Ya. Yo les comentaba siempre el caso de la prisión preventiva de John Kelvin por un tema de desobediencia, pero señores, por un tema de desobediencia va a depender mucho de los criterios en el ámbito de sanción y sobre todo ver el antecedente, ¿no? O sea, si puedes generarte más de un proceso de desobediencia a la autoridad, incluso. Hay personas que no le toman el nivel de interiorizar el hecho de las denuncias de medidas de protección, perdón, de denuncias de violencia familiar, y por eso vuelven a cometer estos hechos. Puede que incumplan una primera resolución, que incumplan una segunda resolución, y ya eso va a tener que evaluar el juez penal. Ahora, de que está como delito, claro que está como delito, y puede tener incluso prisión efectiva. Es por ello que se le puede dar también incluso de manera anticipada una prisión preventiva como el tema. Ahora, un índice de incidencia de las sentencias condenatorias con la desobediencia va a depender de muchos factores, ¿no? Hay jueces que por ahí, al ser una primera oportunidad, toman en consideración este perfil de la persona, del supuesto, el que incumple, y puede ser que al final termine emitiendo otro tipo de decisión. Pero el delito como tal se encuentra, y ya usted con ese delito ya va a lograr llevarlo al espacio de sanción de que el denunciado al menos ya se amilane de alguna manera y ya no vuelva a ejercer violencia. Eso es lo que queremos lograr en realidad, generar una situación de que él no vuelva a realizarlo simplemente porque sabe que ya no es solamente un papelito con medidas de protección, sino que ya comete un delito al volverlo a hacer. Bien. Muchas gracias, doctora. Estimado Miguel, adelante, por favor, una pregunta. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, claro. Sé de un caso de una persona del 2015 que tuvo una sentencia por violencia familiar. No, Miguel, referente a casos particulares, hay que evitar, por favor, y si lo puedes englobar en otra pregunta, te dejo un segundo mientras Richard realiza la pregunta. ¿Sí, doctora? Estimado Richard, para que estructure su pregunta. Estimado Richard, adelante, por favor. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. una pregunta nada más. Habló sobre el tema de violencia de los menores, bueno, ¿no? Que lo toma el CEN. Sí, el CEN, o sea, lo toma el CEN, el tema de violencias contra menores. Ya, y la DEMUNA, ¿qué papel cumple? ¿También cumple en el tema de violencia? Esa es mi pregunta. Claro. Ya, mira, la delimitación en el tema de la DEMUNA, primero es, el CEN pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El CEN atiende a víctimas dentro del espacio de prevención, es decir, charlas, verificación, centros educativos, comunidad, etc. También asiste de manera legal cuando ya quiere o identifica un caso de violencia, una víctima de violencia por ahí, ya sea niña o sea adulta, en cualquier espacio, y le da la asesoría legal. Y luego la acompaña en todo el tema de realizar la documentación, así como que pase los exámenes médicos, entre todo. O sea, es decir, el CEN es como una protección del paquete completo. Antes de que se dé la creación de los centros de emergencia mujer, ya existían las DEMUNAS. Y las DEMUNAS, ¿quién está a cargo de la DEMUNA? De manera directa, la municipalidad, como parte de sus facultades, como de esta entidad, de tener un contacto directo con espacios de protección a niños como grupo vulnerable. Las DEMUNAS no han desaparecido, pese a que se han constituido a partir del Decreto Legislativo 1297 la creación de las unidades de protección especial especializadas. Estas unidades, que son las UP, son las que se van a encargar de realizar los procedimientos de desprotección, ya no abandono material, sino desprotección. Es decir, hace un procedimiento que luego el juez de familia va a validar para que se pueda dar una decisión si es que el niño se encuentra en desprotección o no. Doctora, entonces, ¿qué sentido tiene que sigan existiendo las DEMUNAS? Señores, pasa que no en todas las zonas, estimado amigo,
se ha creado presupuesto para que exista CEN o para que exista unidad de protección especial. Y como no hay UPE para todos, incluso habiendo UPE en la libertad, no abarca todo en la libertad, pero hay, por ejemplo, en Virú tenemos nuestra DEMUNA que actúa mucho más rápido que el UPE, porque el UPE lo estamos dejando para casos, por ejemplo, donde ya no haya ninguna red familiar de apoyo, para un caso clavadísimo de desprotección. En cambio, la DEMUNA actúa de manera directa en articular, es decir, identifica dentro de su municipalidad, en un colegio que se está dando un abuso, que se está dando un niño con castigo físico, va, verifica, puede apoyar también al Centro de Emergencia Mujer, coordina con el Centro de Emergencia Mujer, pero es la institución directa. Y más se realiza o se dedica a hacer campañas de concientización en colegios, en escuelas y en la comunidad. No hay conflicto respecto a las funciones, sino es más. Así como, por ejemplo, doctora, pero si usted ya se va al CEN para para que tenga un abogado como víctima, ¿para qué se va a ir a la Defensoría Pública de oficio? ¿Para qué se creó una Defensoría Pública de Víctimas? Señores, más es más. Es decir, usted como víctima, si quiere, prescinde de abogado, si quiere abogado se va al CEN y si quiere abogado se va a la Defensa Pública y igual ambos son gratuitos y uno pertenece al Ministerio de la Mujer, otro pertenece al Ministerio de Justicia. Más es más. Correcto. Bien, estimados, estamos ya en el tiempo, doctor Rieder. Muchísimas gracias, doctora Tania Bocanegra Risco, por su brillante exposición, como siempre, ilustrándonos, y quién más no va a aprender de una capa como la doctora. Así que nosotros nos sentimos muy felices y orgullosos también porque la doctora no es extranjera, es peruana. Muchos me han comentado, por favor, la doctora es extranjera porque sabe bastante, es peruana, nuestra doctora, los que nos comentaron a través de los grupos de WhatsApp. Doctora, nuevamente agradecidos, cuídese y que Dios le bendiga. Muchas gracias, estimado Rieder. Ya estamos dentro, mi participación en nuestro diplomado ya llegó a su fin, así que agradecerles por la conexión. Hemos dado este espacio para las preguntitas, que siempre a veces nos queda un poquito corto el tiempo, y solo pedirles, Rieder, si me permites, que me sigan en mi red social. Me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Yo gustosa de que podamos interactuar también por esa página y estemos atentos siempre también a la página de Udiápolis, que publica todos los eventos de capacitación relacionados a temas bastante trascendentes. Muchísimas gracias por su conexión, así que nos vemos también por las redes sociales. Muchas gracias, Rieder, buenas noches.